Los cristianos en ocasiones cometemos un error al pensar que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo solo son aquellos que podemos observar en las Escrituras en el Monte Calvario. Ahí radica nuestro error. Pensamos que los sufrimientos de nuestro Señor solo fueron exclusivos de aquel día o de aquellas últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si bien es cierto que en ese último día, particularmente en esas últimas horas, si bien es cierto afirmar que allí hubo una gran cantidad de sufrimiento de parte de nuestro Señor, no podemos, hermanos, si es que queremos ser precisos, no podemos pensar cuando hablemos de los padecimientos de Cristo como si solamente hubieran ocurrido el último día. Y no lo podemos hacer, mis amados, porque el padecimiento de Cristo no comenzó faltando 24 horas, sino comenzó desde el momento que Él encarnó. Ahí comenzaron los padecimientos de Cristo. Sus sufrimientos comenzaron en la encarnación, hermanos. No cuando fue clavado en la cruz, no cuando padeció la traición de Judas, no cuando estuvo angustiado en el huerto orando, no, comenzaron el día del nacimiento. Y ese es precisamente el punto de la pregunta número 36 que se plantea de la siguiente manera. ¿Qué crees cuando dices que Él padeció? La respuesta es que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que, por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Creo que el título para este corto mensaje no puede ser otro que el padecimiento de Cristo antes del Calvario. Así lo he titulado. El padecimiento de Cristo antes del Calvario. Recordemos, querida familia, que el catecismo está enfocándose en lo que nosotros llamamos el credo apostólico o el credo de los apóstoles o simplemente el credo. Ese es el foco del catecismo por estos días y eso ya lo habíamos advertido antes. Creo en Dios Padre. Ese es un credo que nos deberíamos saber todos, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen, y dice, y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Todavía no nos hemos adentrado en él, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es más padecimiento de Cristo, pero eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Hoy el catecismo se centra en la expresión padeció bajo el poder de Poncio Pilato. De ahí que la pregunta sea, ¿qué es esto de padecimientos de Cristo? ¿Cuándo los padeció? ¿Cómo fue ese padecimiento? Así que creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo consciente por definir bien la palabra padecimiento. En este caso es supremamente sencillo, porque cuando pensamos en nuestro Salvador y en los padecimientos de ese Salvador, entonces podemos hacer referencia a todas las miserias. Cristo, eso lo digo con respeto, ustedes conocen, Cristo no fue miserable, pero sí sufrió gran miseria por amor a nosotros. Así que todas las miserias que padeció Cristo, y a eso comiéncele a tejer lo siguiente,
Padecimiento entonces son todas las miserias, todos los sufrimientos, todos los tormentos, todas las infamias, todos los reproches y deshonores que el Señor Jesucristo soportó desde su concepción hasta su muerte en la cruz del Calvario. Por eso muchos teólogos, mis amados, hablan de que vino el siervo, pero regresará el rey. Hombre, claro, Cristo es rey, siempre lo ha sido, pero Cristo vino en un estado de humillación y después de su resurrección fue exaltado a lo sumo y vendrá exaltado como rey a juzgar. Pero todo el ministerio terrenal, bueno, desde su nacimiento, toda su vida fue caracterizada por miserias, sufrimientos, tormentos, infamias y deshonores. El día de hoy no vamos a entrar en la pregunta de si algún día Cristo se enfermó. Podemos decir, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, sintió dolor, sintió pesar, sintió lástima. El de si se enfermó o no, eso nos lleva a filosofar desde otros puntos de vista, que no es el propósito, al menos hoy. Dicho padecimiento, como ya lo hemos afirmado, no ha sido exclusivo del día de su muerte. Por el contrario, nosotros los creyentes afirmamos que el padecimiento de Cristo comenzó el día de su nacimiento, digámoslo así. Si no se quiere ver desde el día de su concepción, al menos sí desde el día de su nacimiento, y duró hasta el día de su muerte. Ahora, esos padecimientos, nosotros los seres humanos, también tenemos la costumbre de carnalizarlos, o en otras palabras, de pensar en esos sufrimientos o padecimientos en la carne. Oh, sí, pobrecito, fue escupido, fue abofeteado, fue clavado, fue traspasado, fue horadado, pero no podemos pensar así. De verdad, los creyentes pensamos en términos, o cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, pensamos en esos padecimientos tanto de cuerpo como de alma. Y tenemos que pensarlos de esa manera porque Cristo tenía una naturaleza humana exacta como la nuestra. ¿A quién no le ha pasado que tiene un problema o una dificultad y ya no le dan ganas de comer? Muchos de nosotros. ¿O a quién no le ha pasado que tiene una situación que lo agobia y lo nubla y lo entristece y lo acongoja? Bueno, mis amados, Cristo tiene una naturaleza humana como la nuestra, solo que, como nos dice Hebreos, solo que sin pecado. Pero pensemos ahora un momentico, ¿cuáles fueron esos padecimientos que Cristo sufrió por amor a nosotros? Mis amados, yo he querido que esta sencilla meditación pueda ser de alguna utilidad devocional para usted. Qué bueno que si tiene el tiempo la pudiera volver a escuchar. Podríamos nombrar muchas cosas, padecimientos que el Señor sufrió. Mencionemos solo algunas. Cristo sufrió el desamor de un pueblo al que Él amó. No hay cosa más difícil para un ser humano que amar a alguien y ser despreciado por ese ser al que Él ama. No hay cosa, al menos para mí, no hay cosa más difícil que uno amar y no ser correspondido en ese amor. Y por supuesto que no hablo del amor natural de mi madre, por supuesto que no hablo de ese amor bendito que el Señor me ha dado por medio de mi esposa. Hablo de otro tipo de relaciones, cuando amas, cuando cuidas, cuando quieres lo mejor y no eres correspondido. Eso duele, hermanos, si somos honestos. Bueno, ¿en qué grado eso dolió el alma de Cristo? Pues no lo podemos medir.
El padecimiento de Cristo se vio ahí. Sufrió desamor de un pueblo al que Él amó. No estamos diciendo de que lo amó de la misma manera como nos amó a nosotros. No empiece en esa racionalización. Ya eso lo sabemos y lo tenemos claro. Cristo sufrió las debilidades de nuestra naturaleza caída. Si yo tengo sed, la sacio. Si tengo sueño, me acuesto. Si tengo hambre, fácil, hago algo. Imagínense ustedes la novedad de padecer estas cosas siendo Dios. Imagínense ustedes. Bueno, todo eso padeció Cristo por nosotros, hermanos. Cristo sufrió pobreza que ninguno de nosotros ha sufrido. Pero claro, no se quejó como nosotros. Y no se quejó porque su naturaleza divina le hubiese ayudado en esas cosas, no. La pobreza física de Cristo Él la soportó y por ella dio gracias. Como decían los antiguos hebreos, esa fue la suerte que Dios dispuso para Cristo. No fue una suerte en vida de palacios, ni en adoración con los grandes, ni en compañía de los reyes, sino una pobreza de escasez, de dificultad y de incomodidades. Porque el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde apoyar su cabeza. Cristo sufrió reproches. Los necesitados del consejo reprochando al consejero eterno. Cuánta paciencia la de Cristo. Calumnias. El Dios de verdad escuchando mentiras acerca de Él. Traiciones. Increíble, hermanos. Uno de sus allegados, uno de los 12 en quien tenía confianza y, claro, quien sabía que lo iba a entregar a la postre, traicionarlo. Bueno, hermanos, rechazos, desprecios, y padeció todo eso sin devolver mal por mal. Imagínense ustedes, mis amados, qué es, bueno, algo no lo podemos hacer ya, pero traten de imaginarse a la segunda persona de la Trinidad encarnada, siendo tentado por Satanás. Eso padeció Cristo por amor a usted. Y claro, sufrió bofetadas, latigazos, escupitajos, punzada por clavos, golpes y herida de lanza, sin que hubiera una causa justa para ello. Esos padecimientos los sufrió Cristo por usted. Y cuando hablamos de bofetadas, de latigazos, de escupitajos, de golpes, de punzadas por clavos y de traspasada por lanza, no se le olvide que somos un diseño integral. Sí, somos seres bipartitos, tenemos cuerpo, esa materia tangible, pero tenemos alma. ¿Quién entre ustedes me puede decir que ha sufrido de algo en el cuerpo y no se ha dolido en su alma? No hay ninguno. Porque cuando estamos tristes en el alma, nuestro cuerpo tiene reacciones. Y cuando sufrimos en el cuerpo, nuestra alma se aflige. Eso sufrió Cristo por amor a nosotros.
Y yo no sé qué conclusión usted podrá tomar de esta breve meditación. La que yo he escogido tomar es que soy un indigno merecedor del amor de Cristo para conmigo. Esa conclusión yo la tomo. Probablemente la más básica y elemental de todas, pero es la que refleja lo que hay en mi corazón. Cuando yo medito en estos asuntos, yo no entiendo por qué Cristo me salvó. No lo entiendo. Y menos entiendo que lo merezca. Menos. Pero habiendo enumerado algunos de sus padecimientos por amor a nosotros durante su ministerio terrenal, principalmente, es justo aclarar una cuestión: que la mayor parte del sufrimiento y de la angustia provino de los tormentos que sufrió en su alma cuando en la cruz del Calvario experimentó y soportó no solo el desamparo del Padre. ¿Ustedes saben o recuerdan por qué el Padre abandonó temporalmente al Hijo? Hablándolo de una forma básica que podamos entender. ¿Por qué? ¿No sabe? Porque Cristo estaba llevando sus pecados y los míos. Esa fue la razón, mis amados. Así que Cristo padeció en su alma por haber sido desamparado por el Padre, por llevar nuestros pecados. ¿No es eso amor? Yo puedo sufrir algún tipo de desprecio, de rechazo y de consecuencias por amarlos a ustedes. Dice la Escritura, de repente exista alguien que por amarlos de su vida, de repente. Pero lo que hizo Cristo por su pueblo es difícil de cuantificar y es imposible de comprender plenamente. El gran sufrimiento de Cristo tuvo lugar en su alma. Allí en su alma fue donde soportó el rigor de la ira, de la justicia de Dios. Sí, muy probablemente el dolor corporal fue indescriptible, porque la muerte de cruz era algo supremamente doloroso. Morir desangrado, dicen, poco a poco, es algo sumamente doloroso. Colgado, literal, pero el gran dolor y padecimiento lo tuvo en su alma. Pero luego el credo nos dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ya analizamos el asunto del padecimiento, ya lo describimos, ya miramos cómo es el padecimiento. Pero ahora nos menciona a un dirigente, a un gobernante, Poncio Pilato. ¿Qué tendrá que ver Poncio Pilato en un credo cristiano histórico? Bueno, esa es la pregunta 37. ¿Por qué debía padecer bajo Poncio Pilato como su juez? Ahora les leo la respuesta. Nosotros confesamos casi que a diario que Cristo padeció por nosotros, que sufrió por nosotros y que murió por nosotros. Y gloria a Dios por esto. Pero hay algo en lo que muy pocas veces pensamos, y es que Él padeció bajo el poder de un gobernante romano llamado Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el gobernador, la autoridad legítimamente designada bajo la que Cristo fue condenada. Y lo que le voy a decir es importante, muy importante. Primero porque el credo es muy inteligente, sabio, al afirmar que padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
lo que está haciendo, quizás de una manera no tanto implícita, sino un poco explícita, no del todo, pero sí, es decir, recordarnos que nuestra fe está basada en un Cristo histórico, en un Cristo que existió y que fue condenado, ese Cristo real, bajo un gobernador que también existió. Entonces, luego, lo que yo les quiero decir en este primer punto es que la confesión es muy inteligente, porque cuando confesamos eso, estamos siendo recordados de que nuestro Cristo no es una imagen que nos hemos hecho, no ha sido una aparición, no ha sido un espíritu como lo dicen muchos, sino que fue un hombre real que padeció el injusto juicio bajo un gobernante real. Eso dice mucho. Pero esperen esto. Ese gobernante real, Poncio Pilato, si bien condenó al Señor Jesucristo de manera injusta, ese gobernante real, ¿se acuerdan ustedes? Lo que dice Lucas 23:14. Dice Pilato, estas son palabras de Pilato: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, dice, no he hallado en este hombre delito alguno. Así que es muy importante, querida familia, recordar que el mismo juez y gobernante que lo terminó culpando fue aquel que lo absolvió como inocente. Y eso es muy importante en un juicio. Lo absolvió, mis hermanos, mis amados, lo absolvió como inocente. Sí, es cierto, se insiste. Después dijo, crucifíquenlo entonces, hagan ustedes lo que quieran. Pero de la boca de un gobernante legítimamente establecido, que era la autoridad máxima en toda la provincia de Judea, de él salieron primero las palabras, este hombre es inocente. Y el credo nos recuerda esto para enseñarnos que Cristo no murió por sus pecados, sino que murió por los pecados de todos los que creyeron en él. Ni un pecado, dice Pilato, he hallado en este hombre. Juan 18:38. Y cuando Pilato hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Nosotros confesamos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y si usted tiene tiempo de meditar en esa expresión durante esta semana, ya conoce el asunto de los padecimientos, tanto en cuerpo como en alma, pero también ya conoce que Cristo no fue culpable de ningún pecado. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Eso es lo que nos enseña el credo de una manera magnífica. Así que cuando confieses tu fe en términos del credo de los apóstoles, diciendo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, trata de no olvidar dos cosas. La primera, que los padecimientos del Señor Jesucristo en cuerpo y alma fueron reales. La segunda, la importancia de que haya padecido bajo un juez que dio testimonio de su inocencia. Hermosa meditación que el Señor nos regala en la mañana de hoy. Damos gracias a Él por estos documentos históricos. No son la Biblia, no le llegan a los tobillos a las Sagradas Escrituras, no tienen la autoridad de las Sagradas Escrituras, pero son documentos muy bíblicos que nos dan como bendición, si el Señor así lo permite, no desviarnos de esa fe histórica que ha corrido desde el monte de la antigüedad
hasta nuestros días, hermanos. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Sí, el Espíritu solamente nos puede hacer ese favor, pero también nos hace grandes favores meditando en documentos como este que han sido confesados por siglos, incluso, como en el credo, por los siglos de los siglos de los siglos. El verdadero cristianismo lleva confesando el credo de los apóstoles literalmente, hermanos, más de 20 siglos. No nos inventemos nada nuevo. Sigamos el camino seguro que trazaron aquellos hombres temerosos de Dios en piedad. Y estoy convencido de que el Señor levantará nuestros ánimos y hará que tengamos hambre y sed de la palabra del Señor. Esa sí que es inefable, esa sí que es infalible. No hay comparación con la voluntad revelada de Dios.